Ustedes ya también lo vieron en su clase de fisiología, pero vale la pena, como les decía, recordarlo para poder todos partir de la misma base. Aquí dos conceptos que vamos a analizar es el vector y el concepto de dipolo. Entonces decimos que desde el punto de vista físico, el vector es una fuerza, ¿sí? Y esta fuerza se va a caracterizar porque tiene tres componentes importantes, que son la magnitud, el sentido y la dirección, ¿sí? De este vector. Y este vector nosotros lo vamos a representar en una gráfica a través de una flecha, ¿sí? Entonces, en esta flecha, nosotros vamos a representar estas tres características: la magnitud, claro, el inicio del vector, el sentido y la dirección que toma el mismo. El vector, la fuerza, nos indica entonces en la punta del vector, es lo que nos va a indicar el sentido que tiene este vector. La longitud de la flecha nos manifiesta la magnitud del vector. Mientras más larga sea la longitud, pues obviamente será un vector de mayor magnitud. Y la recta sobre la cual se sustenta este vector nos representa la dirección. Ahora lo vamos a ver en algún ejemplo más adelante. Y esto, la fuerza vectorial, necesitamos diferenciarla de la fuerza escalar, ¿sí? Y aquí lo vemos en este ejemplo en forma muy clara. Tenemos aquí vamos a pensar que esto es una báscula y le ponemos un objeto. Si le damos una dimensión que serían libras o kilogramos, vamos a decir, este objeto tiene una escala de 4 libras o 4 kilogramos, como ustedes quieran. Sin embargo, si nosotros decimos que esta pesa tuvo un desplazamiento de 0 a 4 kilogramos, estamos representando a través de esta flecha una fuerza vectorial. Y lo mismo sucede con este otro ejemplo. Vean aquí, la magnitud del vector fue lo que se incrementó. Tenemos un vector de mayor magnitud porque tenemos un mayor desplazamiento. Y decíamos que la flecha entonces nos indica la representación del vector. Y estos, fíjense que tienen las tres características que habíamos mencionado. Aquí sería el inicio, esta sería la magnitud, ¿sí? En el mismo sentido, sería la dirección del vector y la punta de la flecha nos indica el sentido, ¿sí? Podríamos decir aquí un vector viéndolo de frente que va de izquierda a derecha, o que va de derecha a izquierda, o que va de arriba hacia abajo, ¿sí? Vemos aquí entonces tres vectores, sí, que tienen magnitud diferente. Estos dos tienen la misma dirección, pero tienen sentido opuesto. Y en cambio, tiene una dirección diferente, que sería, podríamos así decirlo, perpendicular a los otros dos vectores y con un sentido hacia abajo. Ahora, una de las características que nosotros vamos a aprovechar de estos vectores es que los podemos proyectar hacia donde nosotros queramos sin que se pierdan las características propias del vector. Por ejemplo, aquí tenemos solamente este vector. Si nosotros lo quisiéramos proyectar
hacia estas tres líneas, lo podemos hacer sin que se pierdan las características propias de este vector. ¿Alguno de ustedes, a ver, Susana Pérez, recuerda cómo podríamos hacer la proyección de estos vectores? Por ejemplo, vamos a decir que esta es la línea A. ¿Cómo podríamos hacer la proyección de este vector en la línea A sin que se pierdan las características propias de este vector? ¿Se acuerda usted? Para trazarlo sobre un plano, por ejemplo, o sobre una recta. Sí. Vamos a pensar que este es nuestro vector y yo le digo, vamos a proyectarlo en esta línea. Vamos a llamarla línea A. ¿Cómo lo haríamos para proyectarlo en esta línea? Pues según recuerdo se haría iniciando pues desde donde inicia la línea y de ahí pues se trazaría la magnitud que tendría el vector, o sea, mantener la misma longitud, digamos, para que no se pierdan las propiedades del vector y que Ujú. la punta de la flecha se mantenga en la misma dirección. Eso es, más o menos, ¿verdad? Una manera así muy sencilla de poderlo explicar es, vamos a trazar líneas perpendiculares. Acuérdense, una perpendicular es la que hace ángulo recto. Vamos a tratar líneas perpendiculares que partan de donde nosotros queremos proyectar el vector hacia los extremos del mismo. ¿Sí? En este caso, trazaríamos una perpendicular que toque el inicio del vector y otra que toque la punta de la flecha del vector. Y así entonces tendríamos la representación o proyección de este vector en la línea A. Así lo vemos entonces en el ejemplo. Vean ustedes, aquí tenemos representado nuestro vector en la línea A, trazando estas líneas que ya les había comentado son perpendiculares. Lo mismo pasaría con esta línea B. Estamos aquí trazando una perpendicular a partir de donde yo lo quiero trazar y que toque los extremos del vector. ¿Sí? Y vean que tiene la misma característica del vector que yo estoy proyectando. Y finalmente, en la línea, en esta que podríamos llamar la línea C, vean ustedes que los dos extremos del vector van a coincidir en un solo punto. Quiere decir que este vector es perpendicular a la línea de proyección, que en este caso hablaríamos como la línea C. Esta es una propiedad de los vectores que vamos a utilizar más adelante en el próximo tema, que sería el triángulo de Einthoven. Ahora, cuando se van a generar las despolarización tanto de las aurículas como de los ventrículos, se generan múltiples vectores, ¿sí? Y lo que nosotros registramos en el electrocardiograma es la suma de esas fuerzas vectoriales. Y a esto le conocemos como el vector resultante instantáneo, que es la suma de todos los vectores que se van a generar tanto en la aurícula como en el ventrículo. Y de esa manera se puede registrar entonces en el electrocardiograma. Ahora, ustedes ya reconocen esta diapositiva. ¿Qué estamos representando aquí? Una célula polarizada, ¿sí? Y sabemos que está polarizada o en reposo porque vemos que sus cargas eléctricas negativas se encuentran en el interior y las positivas en el exterior, ¿sí? Y a esta célula le damos un estímulo y vean cómo se invierte la polaridad, ¿sí? A esta célula ya le llamamos célula activada
o despolarizada. Entonces, vamos a decir que el dipolo, ¿sí?, es un conjunto de cargas eléctricas opuestas una muy cerca de la otra. Para fines de explicación y que ustedes me puedan comprender con mayor claridad, vamos a hablar de un dipolo de activación. Y este dipolo se va a caracterizar porque tiene su polo positivo hacia adelante y el negativo hacia atrás. Mientras que el dipolo de recuperación o de repolarización se representa porque tiene su carga eléctrica negativa hacia adelante y positiva hacia atrás. ¿Sí? Si se fijan, que estamos representando aquí con esta flecha un vector, ¿verdad? Entonces, esto lo podríamos decir que es un vector de activación y un vector de recuperación o repolarización. Así entonces, esta célula se encuentra en reposo. Si nosotros le aplicamos un estímulo, en este caso sería un dipolo de activación, porque tiene su carga positiva hacia adelante y la negativa hacia atrás. Vemos que esta onda de activación o vector de activación, a medida que avanza en la célula, va a cambiar la polaridad. Y entonces de ser negativa en el interior se torna positiva. Y ya habíamos visto en la clase anterior que esto se da básicamente al movimiento de los iones, básicamente que son sodio, potasio y calcio, que van al interior o al exterior de la célula. Pero finalmente a nosotros lo que nos interesa es hacer un registro de la actividad eléctrica de la célula. Y vean, entonces, a medida que este dipolo de activación avanza en la célula, esta va cambiando su polaridad. Y podríamos decir que aquí es el inicio de la despolarización, aquí es una parte intermedia o parcialmente despolarizada, y aquí la célula prácticamente se despolarizó. Ahora, si nosotros colocamos en los extremos de la célula un electrodo explorador, ¿sí? Vamos a decir, en el punto A, que fuera este, vamos a colocar un electrodo explorador. Vamos a decir aquí un electrodo explorador en la línea A, perdón, en el punto A. Vamos a ver que este vector de activación, a medida que se aleja de este electrodo explorador, lo va a influenciar negativamente, porque vean, es el polo negativo el que queda cerca del electrodo explorador. Pero si nosotros colocamos acá otro electrodo explorador, ¿sí? Vamos a pensar que este es otro electrodo explorador. Vamos a ponerle la letra B. Fíjense que esta misma onda de activación, a medida que se acerca a este electrodo explorador, lo va a influenciar positivamente, porque así decimos que toda onda de activación que se acerca a un electrodo explorador lo va a influenciar positivamente, porque es el polo positivo el que está cerca del electrodo explorador. Ahora, si nosotros colocáramos otra, vamos a pensar otro electrodo explorador aquí, ¿sí? Un electrodo explorador, vamos a ponerle la letra C, ¿sí? Un poquito mal hecha. Vemos que esta onda de activación, ¿cómo va a influenciar a este electrodo explorador? Primero, vamos a ver que se va acercando a él mismo
y por lo tanto vamos a tener una influencia positiva. Sin embargo, llega un punto en que la onda de activación pasa exactamente por en medio de este electrodo explorador y a partir de aquí se empieza a alejar del electrodo explorador y entonces vamos a tener una deflexión que primero se acerca y luego se aleja del electrodo explorador. Y entonces vamos a tener primero una positividad y luego una negatividad. ¿Vamos bien? Sí, doctor. Sí, doctor. Ahora pasa lo mismo con la repolarización. Vemos aquí, ¿sí? Como la onda de despolarización, ¿sí? Va avanzando en la célula y genera esto, ¿verdad? Este frente de activación, ¿sí? Vean que una vez que se da el estímulo, la célula se despolariza en forma completa. No es nada más una porción, sino es en forma completa. Y a medida que avanza el vector de activación, la polaridad de la célula se va invirtiendo. Ahora pasa lo mismo con la recuperación, ¿sí? Tenemos aquí a la célula despolarizada. ¿Y por qué sabemos que está despolarizada? Porque vemos que su carga negativa se encuentra afuera y la positiva en el interior de la célula. Cuando esta célula va a entrar otra vez en reposo, vemos que la carga nuevamente se invierte. Y ya sabemos que esta célula se encuentra en reposo o polarizada. Y pasa lo mismo con el dipolo de recuperación. Acuérdense que aquí el vector lleva en su punta el extremo negativo y en la cola el extremo positivo. Y lo mismo, si colocamos aquí un electrodo explorador, lo volvemos a llamar electrodo A, vamos a ver que esta onda de recuperación va a influenciar a este electrodo explorador en forma positiva, porque una onda de recuperación que se aleja del electrodo explorador lo va a influenciar positivamente, porque es el polo positivo el que queda más cerca del electrodo explorador. Si nosotros ponemos otro electrodo nuevamente aquí, en el otro extremo de la célula, el electrodo B que decíamos, ¿cómo va a ser la influencia de este vector de recuperación? Va a ser negativo. Acuérdense que en el electrocardiograma, todo lo que va hacia arriba de la línea de base es positivo y lo que va hacia abajo de la línea de base es negativo. Y finalmente, si nosotros colocamos nuevamente otro vector en la parte media de la célula, el vector C, ahora salió mejor la C, vamos a ver, ¿sí? Acuérdense que a medida que el vector tanto de activación como de recuperación avanza en la célula, esta se va despolarizando, ¿sí? En forma completa. Entonces, esta onda de recuperación, ¿qué va a pasar? Primero se acerca al electrodo explorador y ¿cómo lo va a influenciar? Una onda de recuperación que se acerca a un electrodo lo va a influenciar primero negativamente. Pero aquí vean que tenemos la parte media de la célula y a partir de aquí el vector de recuperación se empieza a alejar del electrodo explorador y entonces la influencia va a ser primero negativa y luego positiva. Sí queda claro. Esto entonces lo vamos nosotros a aplicar en la
recuperación y en la despolarización tanto de las aurículas como de los ventrículos. Entonces, resumimos, si el vector de activación, acuérdense que este va representado por un dipolo que lleva su carga positiva adelante y negativa atrás. Si se acerca al electrodo explorador, lo va a influenciar positivamente. Si se aleja, lo va a influenciar negativamente. Si primero se acerca y luego se aleja al electrodo explorador, la influencia va a ser primero positiva y luego negativamente. Y lo mismo decimos con el vector de recuperación. Si el electrodo se acerca, si este vector de recuperación se aleja, se acerca al electrodo explorador, la influencia va a ser negativa. Si se aleja del electrodo explorador, lo va a influenciar positivamente. Y si primero se acerca y luego se aleja, la influencia al electrodo explorador va a ser primero negativa y luego positivamente, tal como lo habíamos visto en las diapositivas anteriores. Aquí lo vamos a ver. Y lo que les comentaba, cuando vemos que se inicia una activación, vemos aquí que independientemente de la magnitud del vector, ¿sí? El área de transición es exactamente la misma. Desde el inicio del vector, todo esto, si fuera un vector de activación, se empezaría a despolarizar. Les decía, independientemente de la magnitud del vector. Y así lo vemos en esta otra diapositiva. Vean cómo aquí se produce la zona de transición al inicio del vector, ya sea de activación o de recuperación. Y a medida que este fuera girando, de todos modos, se genera una zona transicional. Esto quiere decir que el vector va a activar toda la célula, no solo una porción, podríamos decir, no solo esta porción donde encontramos el vector, sino esta zona que llamamos zona de transición. Entonces, esto lo vamos a aplicar a la activación eléctrica del corazón. Y decíamos que, ¿dónde empieza la activación eléctrica del corazón? A partir del nodo sinusal. Entonces, cuando nosotros vemos la activación del nodo sinusal, se van a generar múltiples vectores de activación. Podríamos decir, ¿sí? Pues, más difícil. Se generan múltiples vectores de activación. Sin embargo, nosotros en el electrocardiograma no vamos a registrar todos estos vectores, sino vamos a registrar lo que ya habíamos llamado el vector resultante instantáneo, ¿sí? Que es la suma de todas las fuerzas vectoriales. En este caso, ¿sí? Vemos aquí que el vector, este vector en negro, nos va a dar origen a la onda P de la activación auricular. Y entonces, en la activación auricular, vamos a ver que el vector resultante instantáneo se dirige de arriba hacia abajo, de atrás hacia adelante y un poquito de la derecha hacia la izquierda. Entonces, nosotros pudiéramos representar nuestro vector de activación de esta manera. Un vector que va de arriba hacia abajo, de atrás hacia adelante y de derecha hacia la izquierda. ¿Sí? Sería nuestro vector
resultante instantáneo de la activación auricular. Y vean aquí en este ejemplo, este sería un corte transversal, tendríamos aquí la aurícula derecha, la aurícula izquierda. Y vean cómo este vector de activación auricular va a influenciar prácticamente en forma positiva a todas las derivaciones precordiales, prácticamente desde B2 hasta B6. En B1, el vector podrá ser positivo o negativo según la localización o la situación del corazón. Y a nivel ventricular vamos a tener lo mismo. ¿Sí? Se generan múltiples vectores de activación, solo que aquí los vamos a resumir básicamente en 3. El primer vector de activación ventricular es un vector septal en la parte media del septum izquierdo. Es la primera porción que vamos a ver despolarizada. Y entonces se genera un vector pequeño que tiene esta característica. Va de atrás hacia adelante y de arriba hacia abajo. Y un poquito de izquierda hacia la derecha, ¿sí? Entonces, primer vector de activación ventricular o vector septal es un vector pequeño que va de izquierda a derecha, de atrás hacia adelante y de arriba hacia abajo. Luego vamos a tener la despolarización de las paredes libres de ambos ventrículos. Sin embargo, como sabemos, la masa ventricular izquierda es mucho mayor que la derecha. Por eso, básicamente decimos que es un segundo vector de activación ventricular izquierda, aunque algunos investigadores lo dividen en ventricular derecha y ventricular izquierda. Y es un vector que va de derecha a izquierda, de adelante hacia atrás y de arriba o abajo, dependiendo de la posición del corazón. Y finalmente, el tercer vector de activación ventricular es el vector basal. Es nuevamente un vector pequeño que va a despolarizar las porciones basales de las paredes ventriculares y del septum interventricular. Es un vector que va de abajo hacia arriba, de izquierda a derecha y de adelante hacia atrás. Acá los vamos a ver representados. Vemos aquí entonces el primer vector de activación ventricular. Decíamos vector del septum, ¿sí? Y vean ustedes este primer vector de activación ventricular. Si nosotros lo registramos en la derivación B1, ¿cómo lo vamos a registrar? Con una pequeña positividad, porque es un vector que se está acercando al electrodo explorador. En cambio, este mismo vector de activación, si nosotros lo registramos en las derivaciones precordiales B5 o B6, va a generar una pequeña negatividad, porque vean que el vector se está alejando al electrodo explorador. Luego tenemos el segundo vector de activación ventricular. Decíamos un vector, aquí lo vemos, segundo vector, lo vemos que va de derecha a izquierda, de adelante hacia atrás y de arriba hacia abajo, dependiendo de la posición del corazón. Es un vector de mayor magnitud, porque decíamos, es el que despolariza toda la pared libre ventricular izquierda. Y entonces vean, si nosotros lo registramos en B5 o B6, ¿cómo va a ser la morfología de esta derivación? Va a representar por una positividad, porque el vector se está acercando al electrodo explorador que tendríamos aproximadamente aquí. ¿Sí? Lo tendríamos aquí. En cambio,
Este mismo vector de activación, segundo vector, ¿cómo va a influenciar a las derivaciones derechas? B1 o B2, lo va a influenciar en forma negativa. Vamos a tener una negatividad. Y finalmente, el tercer vector de activación septal, decíamos, es un vector de las porciones basales, que va de abajo hacia arriba, de adelante hacia atrás y un poquito de izquierda a derecha. ¿Cómo lo va a influenciar a B1 y B2? Otra vez en forma negativa. Aumenta la negatividad en esta proyección y acá en B5, B6 pudiéramos tener también una pequeña negatividad, porque es un vector que también se puede alejar de B5 o B6. ¿Sí? Así tenemos ya los vectores de despolarización. En la repolarización ventricular, esta se va a llevar a cabo en sentido inverso a la despolarización. Y entonces vamos a ver que el vector de recuperación va a ir de epicardio hacia endocardio. ¿Sí? Aquí vamos a tener la negatividad y acá vamos a tener la positividad. Y lo mismo pasa en la parte izquierda del ventrículo. Aquí tendríamos nuestro vector con su porción negativa y la parte positiva. Entonces, ¿cómo va a influenciar el vector de recuperación a las derivaciones precordiales? Acuérdense, todo vector que se aleja de un electrodo, todo vector de recuperación que se aleja de un electrodo explorador lo va a influenciar positivamente. Y por eso en las derivaciones precordiales vemos ondas T positivas. Entonces, fíjense, ya tenemos la morfología normal de B1 y B2, de B5 y B6. En las derivaciones B3 y B4, que llamamos derivaciones de transición, lo más frecuente es que encontremos complejos isodifásicos, ¿sí? Porque el vector aquí primero se acerca y luego se aleja, mientras que la recuperación sigue siendo un vector positivo. Aquí lo vemos en forma resumida. Primer vector de activación septal, vean, vector pequeño. Si lo registramos en B1 o B2, va a ser vector positivo. B5, B6 que tendríamos aquí, sería un vector negativo. Segundo vector, la pared libre. Nuevamente en B1, B2 va a ser negativo. B5, B6 va a ser positivo, porque se está acercando al electrodo explorador. Y el tercer vector, que es de las porciones basales, se va a estar alejando de los electrodos exploradores. Por eso podemos tener deflexiones más negativas en B1, B2 y una deflexión pequeña en B5, B6. No sé si tengan alguna duda, este pequeño recordatorio, o terminé por confundirlos nada más. ¿Alguna duda? Tenemos unos cuantos minutos. Yo tengo una duda, doctor. Sí, dígame. De estos vectores que mencioné, los ventrículos, el septal, el de paredes libres y el basal, ¿sí son tres vectores diferentes o es uno solo que va pasando por las diferentes partes del corazón? No, se describen como tres vectores. Acuérdense que decíamos que al despolarizarse, las células se generan múltiples vectores de activación, pero lo que vamos a hacer es la suma vectorial. Y entonces a nivel ventricular, esa suma vectorial la vamos a dividir en estos tres vectores de activación. El septal
el de la pared libre y el vector basal. ¿Sí? Sí, doctor, gracias. ¿Alguna otra duda o comentario? De mi parte, no, doctor. ¿Perdón? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Bueno, entonces en la próxima clase vamos a ver parte de la aplicación de estos conceptos de vector y dipolo en lo que llamamos el triángulo de Einthoven, ¿sí? Que vamos a construir nosotros y que nos permite determinar el eje eléctrico del corazón. El eje eléctrico no es otra cosa más que la medida en donde vamos a localizar las fuerzas de despolarización o de recuperación ventriculares o la despolarización auricular, ¿sí? Entonces, como ven, en cada tema vamos avanzando un poquito para poder entender la morfología de estos complejos. Entonces, si no hay algún otro comentario, vamos a dejar hasta aquí. Y el viernes vemos este tema de triángulo de Einthoven. ¿Cómo van las clases asistenciales en la facultad? Pues por ahora van bien. Sí, ya cada vez más. ¿O Sí. no tanto? Sí. Bueno, Sí. vamos a pensar que a principios de marzo nos podamos ver por ahí en la facultad, ¿sí? Que sería básicamente 2 semanas, si todo va bien. Pero usted, doctora Grecia Camarena, que es la jefa, usted nos va a avisar, nos va a poner el semáforo verde o rojo. ¿Sale? Sí, doctor. Muy bien. Entonces nos conectamos el viernes, por favor, y veamos este tema de triángulo de Einthoven. Sí, doctor. Sí, muchas gracias. Gracias, doctor. Bonito día. Buen día. Gracias.